Hola, ¿qué tal? Como veis, hoy cambio de set, me voy a un sitio mucho más lóbrego. Es un sótano, un almacén semiabandonado al que tengo acceso y bueno, me he venido para ambientarme más en el tema que vamos a hablar, el del terror y concretamente el de juegos de terror inmersivos, juegos de mesa inmersivos. Y bueno, una de las cosas que voy a hablar es que es importante la ambientación y por eso el hecho de que me haya venido aquí, porque además es un sitio pues, en el que se han oído o dicen que se han oído a veces sonidos extraños, pasos y demás, y la verdad es que incluso ahora que estoy grabando me estoy empezando a sugestionar. Pero bueno, de eso precisamente quería hablaros, de lo importante que es la inmersión, la ambientación que le vamos a poner a los juegos de mesa. Es importante porque... ¿Qué coño? Hola, ¿qué tal? Yo, como veis, pasando las canutas aquí en este almacén yo solo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de terror y nos encanta pasar terror. No sé por qué. A ver, nos encanta pasar terror, pero no nos encanta pasar terror en un avión, en mitad de una tormenta, zarandeados por turbulencias, ¿no? O en un callejón oscuro por la noche, solitario, en el que oímos pasos detrás de nosotros. No, nos gusta pasar miedo, nos gusta pasar terror en un entorno controlado, en un entorno seguro para nosotros. Y por eso el entretenimiento en torno al terror, al género de terror, de miedo, es tan popular. Sam Raimi, en una entrevista que le hicieron en sus comienzos, le preguntaron por qué para su primer largo, que consiguió reunir dinero, hizo Posesión Infernal. Y él comentó que lo primero que pensaron es que si hacían una película de terror, por mala que fuera, siempre iría alguien a verla. Y es así, es así. Y en ese sentido el audiovisual tiene mucho más poder que otros medios de entretenimiento, ¿no? El cine y los videojuegos, pues yo creo que todos convenimos en que son mucho más inmersivos en este sentido que, por ejemplo, la literatura o los juegos de mesa, que están en minoría. ¿Por qué? Porque el audiovisual te permite poner esa música de suspense que te va creando ya la tensión, los golpes de sonido, de efectos, pueden meter truculencia, ¿no? a base de sangre y bueno, pues eso, efectos de sonido. Todo eso, evidentemente, la literatura y en gran medida los juegos de mesa no lo tienen. Y es una parte que nosotros tenemos que rellenar con nuestra imaginación. Eso puede estar bien, pero en principio, en una sociedad en la que cada vez nos hemos aburguesado más y en la que nosotros no tenemos precisamente el músculo de la imaginación demasiado desarrollado, pues que nos lo den todo hecho siempre resulta mucho más inmersivo. A pesar de eso, a veces surge la magia, y yo creo que todos hemos leído novelas de terror que verdaderamente nos han mantenido en tensión, nos han atenazado, nos han hecho pasar miedo. Yo recuerdo precisamente la lectura del libro del exorcista de William Peter Blatty. Aquí lo tenéis. Bueno, yo no sé si lo habéis leído. Si no lo habéis leído, yo lo recomiendo porque es un libro con el que pasé realmente más miedo que con la película. A mí la película me gusta, pero no es una de las películas que más me hayan aterrorizado, ¿no? Quizás también depende la época en la que lo haya visto, ¿no? En cambio, el libro me parece más terrorífico. Ahora bien, recuerdo esta experiencia, este libro que leí en mis tiempos de estudiante, lo recuerdo como una experiencia muy inmersiva porque lo leía a solas en mi habitación con la tenue luz de la lamparita y justo antes de acostarme. Y me resultaba... me creaba esa inquietud, ¿no?, que el libro pretende. Si yo este libro lo hubiera leído
de camino a la universidad, al instituto, en tren, en autobús, seguro que la experiencia hubiera sido completamente distinta. ¿Por qué digo esto? Porque con los juegos de mesa pasa exactamente lo mismo. Hay juegos de mesa de terror y hay juegos de mesa de terror bastante inmersivos, pero requieren la ambientación adecuada. Y creo que encontrando esa ambientación, ese sonido de fondo que pongamos, esa luz tenue si es por la noche y el grupo adecuado que esté por la labor, hay algunos juegos, os voy a recomendar concretamente 5 juegos que pueden resultar inmersivos y que quizás no nos causa el mismo terror que ver una película o jugar un videojuego, pero que sí que te pueden crear esa incertidumbre y ese suspense, ese gusanillo en el estómago que tanto nos gusta, insisto, cuando estamos en un ambiente controlado. Ni que decir tiene que la manera más inmersiva de jugar a estos juegos es en soledad. Para jugar un juego de terror, un juego inmersivo, un juego que te provoque inquietud, creo que la soledad es un plus. Y yo estos juegos los he disfrutado mucho en soledad. Y alguna vez también con gente, pero es que es difícil porque a veces cuando tenemos un grupo más amplio siempre hay más distracciones, alguien que está mirando el móvil, el típico gracioso que está con sus bromitas, surgen chascarrillos y es muy difícil con un grupo amplio crear el ambiente que requieren este tipo de juegos. Pero bueno, no me enrollo más, voy a mencionaros 5 juegos. 5 autores distintos, 5 editoriales distintas que para mí han supuesto los juegos de mesa más inmersivos hasta ahora que he jugado. Seguramente vosotros tendréis otros, porque esto del miedo, como cualquier otra emoción o cualquier otro sentimiento, pues va por barrios, ¿no? Pero yo os voy a compartir los 5 juegos de terror más inmersivos para mí. No hay un orden concreto de estos juegos. No van de menos inmersivo a más inmersivo, ni de menos favorito a más favorito. No, los voy a mencionar así conforme me acuerde. Aunque sí que es verdad que el primero que voy a mencionar lo voy a hacer porque es el que todos seguro tenéis ya en mente, que es Las Mansiones de la Locura, segunda edición. Un juego de 1 a 5 jugadores, editado por Fantasy Flight en castellano y en inglés. Y diseñado por Nicky Valens, un diseñador al que le debemos también juegos como Arkham Horror, tercera edición, o Eldritch. Digo que Las Mansiones de la Locura, segunda edición, siempre es el primero que nos viene a la mente cuando hablamos de juegos de terror inmersivo, y desde luego en esto tiene mucho que ver la magnífica aplicación que, a pesar de que ya tiene sus años, para mí sigue siendo uno de los mejores ejemplos de aplicación, de una app aplicada al juego de mesa. Porque la aplicación, aparte de que generalmente te presenta con un prólogo realizado por actores de doblaje, te va presentando la misión y eso ya te va metiendo en la historia. Te desplomas sobre la silla de tu despacho tras otro largo día de pesquisas. Llevas 2 semanas investigando varias desapariciones en un barrio de Postín, pero hasta el momento no has descubierto nada concluyente. Entonces suena el teléfono. Al contestar oyes la voz de un anciano muy asustado. ¿Es usted el investigador que vino a casa de los Vanderbilt? Ojeas los archivos que hay sobre tu mesa. William Vanderbilt, millonario soltero. Con efectos sonoros, cuando abres una puerta, cuando aparece una criatura. Bueno, no os lo he dicho, pero por si alguien no conoce el juego, todavía acaba de caer en esto de los mundos de los juegos de mesa, Las Mansiones de la Locura adapta texto, está ambientado en los mundos de Lovecraft, ¿no? Y además lo hace de una manera bastante fiel, e incluso adapta novelas conocidas como El horror de Dunwich o La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Precisamente la adaptación de La sombra sobre Innsmouth es una de las misiones del juego base y yo creo que es una de las más míticas por su dureza, ¿no? Su duración y lo dura que es pasársela, ¿no? Resulta inmersivo, como digo,
porque se apoya precisamente de lo que hemos hablado antes, del audiovisual, para meter esa música de fondo, para meter efectos sonoros y sobre todo para desplegarnos en pantalla aquellas losetas de la misión que debemos poner y los elementos distintos que van a aparecer, pues papeles revueltos en una mesa, una llave en la alfombra, etc. No quiero enrollarme más contando sobre este juego porque hay información de sobra, pero sí que comentaros porque para mí es una de las experiencias más inmersivas y lo es cuando juego o con poquita gente digo, con otra persona más, o cuando lo juego solo. Es un juego al que se le critica que no funciona bien en solitario, pero precisamente por esa inmersión, por esa aplicación con sus efectos sonoros, por ese ritmo pausado, es un juego que en solitario disfruto muchísimo. De noche, luz tenue, la aplicación, yo, y es uno de los juegos de mesa que más me crean, no terror, porque es muy difícil, y como digo, que provocar terror con un juego de mesa, pero sí inquietud, sí cierta incertidumbre de lo que va a pasar cada vez que abra una puerta, ¿no? Y qué es lo que va a desplegarse sobre el tablero, ¿no? Y esa emoción sí que la siento generalmente en las partidas de las mansiones de la locura, incluso a veces repitiéndolas. A pesar de que sea un juego, que parece un juego moderno, las mansiones de la locura segunda edición tiene ya la friolera de 9 años. Es un juego editado en 2016, pero a día de hoy todavía me parece uno de los mejores ejemplos de cómo el audiovisual puede complementar, puede colaborar con los juegos de mesa para una mayor inmersión. El siguiente juego no lo tengo ya en mi colección. Se trata de Darker Darkest, de año 2013. Un juego editado por Queen Games, un juego diseñado por un belga, David Oblus, y que reza que es de 2 a 5 jugadores, pero en realidad es totalmente colaborativo, con lo cual se puede jugar perfectamente en solitario. Yo lo he jugado en solitario sin mayor problema. Lo que pasa es que en aquella época, estamos hablando de 2013, fijaros cómo ha cambiado la cosa, las editoriales no se veían, no sentían la necesidad de vender un modo solitario. No lo concebían, ¿no? E incluso un juego como este, que era totalmente colaborativo y por lo tanto que se podía jugar en solitario, pues no lo contemplaban y lo anunciaban directamente de 2 a 5 jugadores, pero puedes jugarlo en solitario y disfrutarlo, eso sí, llevando a cuatro personajes. Bueno, ¿de qué va Darker Darkest? Estamos en una humanidad infectada por un virus que transforma a los humanos en zombies devoradores de carne humana. Hasta aquí nada nuevo. Nosotros representamos, no se sabe muy bien si investigadores, aventureros, no se sabe porque el juego no es en absoluto narrativo, solamente te presenta este contexto que yo os he explicado. Tenemos que entrar en la mansión de un científico loco, que es el que ha creado ese virus, y que tiene en su mansión el antídoto, ¿no? Bueno, para ello tenemos que descifrar el código de colores que tiene el candado de ese laboratorio. Y eso lo tenemos en una tablilla, ¿no? Al azar sacamos unos chips de colores y según la combinación que nos sale, pues tenemos que encontrar, digamos, esa combinación de colores en la casa, en la búsqueda de la casa. ¿Cómo conseguimos eso? Pues a través de los objetos que vamos buscando y que nos sirven como armas, una pistola, un hacha, munición. Además tienen en las cartas esos iconitos de color. Y esos iconitos de color nos van a permitir abrir otras puertas que a su vez nos van a permitir conseguir esos chips de color para cerrar el candado, para abrir, el candado del laboratorio. Sé que es un poco complejo, pero es que el juego es difícil a más no poder. Tiene cosas muy chulas, pero el juego creo que en su afán, su autor por convertir el juego en una pesadilla, creo que se le va la mano y el juego al final resulta demasiado difícil
demasiado largo para poder disfrutarlo como se merece. Tiene cosas muy ingeniosas, por ejemplo, cada grupo, cada investigadores que comparten habitación se les considera un grupo, ¿no? Entonces esos investigadores pueden ir alternando sus acciones como quieran. Pues uno puede hacer 3 acciones de golpe y el otro puede hacer una y el otro la otra, porque tenemos como máximo 4 acciones. Entonces nuestro tablero de jugador, por medio de cubitos, vamos moviendo de un lado a otro como si fuera un Eurogame, como si fuera el Terraforming Mars. Vamos moviendo cubitos para ir contando las acciones que llevamos. Cuando ese grupo de jugadores, de investigadores ha terminado, entonces se inicia la fase de enemigos, que es una pesadilla. Ya digo, pueden activarse zombies, pueden aparecer otras criaturas más supermutadas que son más difíciles de matar, puede empezar a incendiarse la casa, pueden surgir un montón de cosas y todas, cada una peor que la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, para encontrar ese código de colores en la mansión, lo ideal sería dividirnos. Cada investigador que vaya a una habitación, pero claro, eso implicaría que se forman 4 grupos distintos, porque un investigador solo en una habitación se le considera un grupo. Cuando terminara él sus acciones, se activarían los monstruos. Entonces, por un lado, incentiva que estemos todos juntos para ser un único grupo y poder optimizar mejor nuestras acciones, pero por otro, el juego te empuja a tener que dividirte y abarcar el mayor espacio posible. Eso está bien, pero es que aparte tenemos también cámaras de seguridad que nos van a dar un plus de complejidad, porque como nos detecta una cámara de seguridad, vamos a tener que lanzar un dado negro, que son cosas malas. Pero es que además los zombies también reaccionan a nuestro movimiento. Es que además aparecen, como digo, criaturas que nos van a dificultar mucho la partida. Los zombies nos pueden morder, nos pueden atrapar, nos pueden agarrar, tenemos que zafarnos de ellos. Y aún así, si después de todo esto llegamos al laboratorio, conseguimos entrar y conseguir el antídoto, el juego no ha terminado, porque entonces aparece este científico loco, o bien su hija, depende, hay que cogerlos al azar, pero bueno, que la hija está tan grillada como el padre, y empiezan a incendiar a tutti en la casa, que a ti apenas te da tiempo de escapar, con los zombies por allí pululando, las bestias, las cámaras de seguridad, el fuego, y aquello, cada vez que empezaba una partida, yo sabía que iba a perder. El juego fue muy controvertido porque en aquella época, recuerdo, 2013, que el autor y la editorial y Queen Games empezaron a tirarse los trastos a la cabeza. El autor acusaba a la editorial que le había sacado el juego, lo había sacado a la venta antes de que él lo hubiera afinado y lo hubiera terminado de testear. Y por su lado la editorial decía que se habían cansado de esperar, que no hacía más que eso, que afinar cosas, y que el juego nunca lo presentaba acabado. Yo no sé quién tenía razón y quién no, probablemente una mezcla de los dos. El caso es que el juego ha estado continuamente, pues eso, con reglas bien caseras o bien del propio autor, que intentaba arreglar lo que no funcionaba. Pero ¿qué pasa? Que cuando una cosa de base está mal diseñada, poner reglas fan-made o poner parches para arreglar tal o cual cosa no dejan de ser, pues eso, parches que arreglan una cosa y a lo mejor complican otra. Pero es que encima salieron 2 expansiones, bueno, salieron varias, yo tengo dos expansiones, salieron 3, una completamente superflua porque lo que hacía era sacar dados de distintos colores para los distintos investigadores, nada. Y después habían dos expansiones más, una de zombies, que hacía que el zombie, en vez de ser de un solo tipo, pues bueno, te diversificaba, y habían zombies más fuertes, otros más rápidos, al modo Zombicide. Y después había una en la que
por si el juego no era suficientemente difícil, te metía radioactividad, ¿vale? Tenías que huir además de la radioactividad, lo cual ya el juego, de ser absurdamente difícil, pasaba a directamente imposible, una broma de mal gusto. Es una lástima, porque el juego apuntaba, tenía buenas maneras. ¿Y por qué digo por qué está en este listado? Porque una de las partidas más inmersivas que recuerdo en mi vida me pasó con este juego. Estaba en verano, una tarde de verano, sobre las 7 de la tarde. Hacía un calor para morirse. Pues sería finales de julio, principios de agosto. Y de repente se fue la luz, hubo un apagón como no recuerdo en mi ciudad, porque duró además como 4 o 5 horas y me pilló con la partida a medias. Bueno, era de día, pero claro, el apagón duró tanto y el juego dura tanto que se me hicieron ya como las 10 de la noche, o sea, las 9:30, 10, la luz iba cada vez siendo más mortecina. Terminé esa partida yo solo, iluminado por velas y por linternas, además con un calor que te mueres, porque claro, no podía encender el ventilador ni el aire acondicionado, con lo cual chorreando de sudor, con la luz de las velas, aquel infierno que además la casa se estaba incendiando, los zombies que me estaban cercando, el tiempo que se me estaba acabando. Y recuerdo que en esa soledad y en esa oscuridad y en ese calor, una experiencia realmente inmersiva, para que veáis lo importante que es todo lo que rodea a la partida. Y es un juego que a mí me gustaba, aunque supiera que iba a perder. Es un juego que ofrecía muchas cosas muy inmersivas, muy temáticas, muy interesantes. Pero claro, en 2013, con el tiempo fueron surgiendo todos los demás juegos que que he mencionado, el Mansiones de la Locura 2016, y los que voy a mencionar después. Los juegos, los crawlers, se fueron sofisticando, incluso los crawlers de terror, y Darkest pasó a quedar obsoleto, y los errores de diseño todavía más groseros, ¿no? Es un juego que, si tenéis curiosidad, yo creo que se podría conseguir por segunda mano. No gastéis demasiado dinero, porque es un juego que está roto, es un juego que es simpático, que ofrece cosas buenas, pero que al final hace aguas, ¿no? Se publicó en inglés, pero todo el material, ayudas de juego, el reglamento está en inglés, o sea, está en castellano traducido, perdón, y las cartas, el material, fuera de tablas de ayuda y de reglamentos, es completamente independiente del idioma. Bueno, y vamos a dar un salto a 2018 con este Nemesis, que tampoco requiere presentación y con lo cual tampoco voy a enrollarme demasiado. Un juego de Adam Kwapinski, editado por Awakening Realms, un juego de 1 a 5 jugadores. ¿Veis lo que os decía? Aquí sí que, al ser colaborativo, o al menos semicolaborativo, sí que mete el jugador único. Como digo, este juego, al no ser que acabes de llegar al mundo de los juegos de mesa, es sobradamente conocido. Representa, sin tener la licencia, pero recrea o pretende recrear la angustia de la película de Ridley Scott, Alien, y creo que lo logra con bastante acierto. Yo, es un juego que me gusta, de nuevo me gusta jugarlo en solitario, pese a que hay mucha gente que dice que este juego hay que jugarlo con gente. Bueno, pues yo lo he jugado con gente y en modo semi-colaborativo y está bien, pero lo juego en solitario, con uno o con dos personajes, y me resulta una experiencia también muy inmersiva, porque, bueno, representas a ese tripulante que acaba de despertar de una larga invernación, que no recuerda dónde está, que tiene que encontrar las cápsulas de escape o bien la cabina de control para saber el destino a la que va la nave, o bien tiene que ir a la zona de motores para comprobar que los motores están en buen estado, pero sobre la marcha va a sentir presencias, a oír ruidos, sabe que no está solo, que hay unos, como el juego lo llama, intrusos. Y a mí me resulta muy inmersivo todo lo que hace. Es un juego largo también, es un juego denso, es un juego en el que lo ideal es quedarte tú solo, abandonarte durante 3 horas en esa nave
y cruzar los dedos para no encontrarte con ninguno de esos intrusos, porque es algo que me encanta. Puedes encontrar objetos, puedes buscar armas, pero esas armas apenas sirve para hacerles daño, en todo caso para ganar tú un poco de tiempo. Un juego con una producción fantástica. Después estuvo el Nemesis Lockdown. Cualquiera de los dos se podrían, yo he tenido los dos. Me he quedado con el Nemesis original porque la temática de la nave espacial me recordaba más al tema de Alien, además la primera, y bueno, me gustaba más que el tema de esa estación espacial en la que transcurre el segundo. Y el tercero no he entrado en él, Nemesis Retaliation o como se llame, porque para eso yo ya tengo el Space Hulk. Un Space Hulk que podría estar perfectamente aquí. Lo que pasa es que al ser un juego más directamente de enfrentamientos entre alienígenas y marines, pues bueno, he preferido no meterlo en este género, ¿no? Pero Nemesis, yo creo que en cualquiera de sus títulos resulta una de las experiencias de terror más inmersivas en un juego de mesa a día de hoy, para mí. También de 2018, uno de los Dungeon Crawlers que me resulta también más terriblemente inmersivos, The Order of Vampire Hunters. Ya he hablado alguna vez de él. Fue un producto de Kickstarter que después salió brevemente en tiendas españolas. Es un juego que está en inglés, pero salió precisamente en esa campaña el reglamento y las misiones traducidas al castellano. Podéis descargarla en la BGG sin mayor problema en PDF. Y después el juego, las cartas, la narración que tiene, es un inglés muy sencillo, que podéis seguir perfectamente, incluso los que tengáis un nivel muy bajo de inglés. The Order of Vampire Hunter no inventa nada, pero pasa un poquito como Darker. Ya solamente la ambientación, el arte, las miniaturas ya son mal rolleras, ya te crean un mal rollo, y además las misiones no son para nada fáciles, vas a ir siempre muy apretado de tiempo, ¿no? Y eso hace que desde el momento en que atravieses la puerta de entrada no sepas lo que te va a pasar, y sabes que vas a tener que apretar los dientes, que vas a tener que enfrentarte a múltiples criaturas, unos vampiros además muy variados, algunos más zombificados, otros parecen más bestias con alas, en fin. Lo que hace realmente para mí inmersivo este juego y que lo diferencia de otros Dungeon Crawler es su mecánica de día y la noche. Tú entras por el día, los vampiros están durmiendo, puedes pasar de ellos, ir directamente a tu misión, que a veces generalmente es rescatar a alguien o conseguir una reliquia o algún objeto que vaya a formar parte de esa reliquia, y tienes el tiempo justo. Entonces tienes que decidir si en las horas del día vas lo más rápido posible sin despertar a ninguno de estos vampiros y a coger esa reliquia a rescatar a esa persona, aunque sabes que te va a pillar la noche todavía dentro, o ir poco a poco, aprovechar las horas del día para ir matando a los vampiros que están durmiendo, porque una vez que están durmiendo son mucho más fáciles de matar, aunque si fallas en el golpe pues pueden despertarse y causarte problemas, pero cuando llegue la noche te habrás quitado el número de enemigos del tablero, porque los enemigos no son infinitos, ¿no? Sino que están preestablecidos en cada escenario. Entonces ahí hay una decisión interesante, y ese suspense de que ves cómo las horas del día se van agotando, y sabes que cuando llegue la noche el juego se va a dar la vuelta como un calcetín. De repente los vampiros se despiertan todos, las puertas todas se abren, los vampiros adquieren más fuerza y determinadas habilidades que de día no tenían. Y por si fuera poco, el orden de turno cambia, porque durante el día tú primero haces las acciones y después, si hay alguna criatura despierta, pues las criaturas. Pero es que por la noche es al revés. Primero se activan los vampiros y después, si sigues vivo,
te activas tú. Y todo esto hace que el juego te cree verdadera tensión, aparte que el arte está muy bien logrado, esas losetas muy inspiradas en Mansiones de la Locura, ¿no? Esos, como digo, estas miniaturas muy curradas, que además pintadas son una maravilla jugarlas, ¿no? Detalles como este personaje no jugador, que tiene un extractor fuera, y que durante el día, si tú te llevas un arpón encima, pues lo puedes clavar a uno de los vampiros y ese personaje arrastrarlo con la grúa, digamos, al vampiro hacia afuera para que se deshaga ante la luz del sol. Tiene detalles muy simpáticos y me resulta siempre es un juego que también como cualquier producto de Kickstarter, creo que le faltaba ahí un pequeño testeo, porque a veces las misiones son extremadamente difíciles. Lo que pasa es que aquí sí que son muy fáciles, lo he comentado alguna vez, sí que es muy fácil de solucionar, y es dándole algún turno más, o bien un turno de día si quieres hacerlo más fácil, o bien un turno de noche, pero alargar un poco, porque los escenarios son tan cortitos, te dan tan pocas horas para hacer tu misión, que apenas tienes tiempo de buscar, de excavar o de hacer otras acciones que te permite el juego, y que al final siempre te obliga, por la falta de tiempo, a ir a piñón fijo. Entonces, The Order of Vampire Hunter creo que es un juego que merece la pena tener en cuenta. Es difícil de encontrar, ya tendría que ser en segunda mano. Hubo un segundo crowdfunding yo creo que para quitar sellos stock del almacén, pero eso fue durante el año 2020 o así. Ahora, en 2025 va a salir una precuela, Ancient Blood, The Order of Vampire Hunter, que está ambientado en la época colonial americana, parece ser, yo por lo que he visto, ¿no? Por la estética que he visto. Entonces, si os interesa el juego y no lo encontráis por ahí a buen precio en segunda mano, estad atentos, porque este crowdfunding de esta precuela, yo no he entrado en ella porque tengo ya el original, y bueno, pues me molaba más del rollo de los vampiros modernos, ¿no? Pero prácticamente van a usar las mismas mecánicas, y puede ser un juego muy a tener en cuenta, ¿eh? Lo tenéis aquí, Ancient Blood, The Order of Vampire Hunter, un juego que va a salir, como digo, en 2025. Y vamos con el quinto juego de terror, que me resulta una experiencia siempre inmersiva, y además probablemente sería mi solitario favorito. Estoy hablando de Dawn of the Dead, del año 2016, editado originalmente por Victory Point y en castellano por Mardito Games. Un juego diseñado por Herman Luthman, un diseñador conocido sobre todo por sus wargames. Yo tengo algún que otro wargame suyo también muy entretenido, y de hecho su inclinación a diseñar wargames se nota en este juego, en este Dawn of the Dead. Hay bastantes guiños a los wargames. En Dawn of the Dead nosotros vamos a gestionar aún la crisis de una ciudad que se ve rodeada de hordas de zombies, los famosos Zeds, y que van a entrar por distintos caminos: la montaña, el bosque, la urbanización, la carretera, a veces también por las alcantarillas, y tú vas a manejar a varios héroes y a varios grupos de ciudadanos armados, que van a intentar, pues por medio de barricadas, por medio de trampas, por medio de todo lo que tengáis a vuestro alcance, intentar retrasar la llegada de los zombies a esa ciudad. Aunque el juego pone de 1 a 5, realmente como más se disfruta es a 1. De hecho, yo diría que Dawn of the Dead es mi solitario favorito, y de este listado estaría en el número 1 también de juegos de terror. Y es una experiencia que a mí me resulta inmersiva, porque a pesar de tener muchas cosas extraídas, ¿no? Logra desde el primer momento meterte en la situación, y vas a tener que poner toda tu atención, y vas a tener que saber muy bien gestionar los recursos, las municiones, etc., para poder sobrevivir un turno más, que en principio es el objetivo que tienes. Cuando se acabe el mazo de eventos, digamos, ¿no?, en cada turno, habrás logrado
habrás logrado ganar el juego, detener a esa horda de zombies del tiempo suficiente, no sé, para que el ejército venga y os salve o yo qué sé, ¿no? Pero claro, durante el juego estás tan concentrado en sobrevivir un turno más, que el juego verdaderamente no te da un solo respiro. Por eso es un juego que yo considero que es el mejor juego de zombies que he jugado y uno de los juegos de terror más inmersivos que he probado hasta la fecha. Dawn of the Dead. Bueno, y aquí os he presentado estos 5 juegos, para mí los 5 juegos de terror más inmersivos en materia de juegos de mesa. Evidentemente el juego de mesa no puede competir con el audiovisual, como digo, sobre todo con los videojuegos que te meten esos efectos, que además van a otro ritmo y eso puede resultarte como más aterrador y más inmersivo. Pero los juegos de mesa, si tú sabes, por medio de la imaginación, por medio de tu concentración, por medio de crear un ambiente adecuado, sabes suplir las carencias de estos juegos de mesa, pueden resultar experiencias muy satisfactorias. De hecho, yo diría que cuando un libro te aterra, cuando un juego de mesa logra meterte en el tema, resulta todavía más satisfactorio que cuando lo hace una película o un videojuego, porque gran parte del trabajo lo habrás realizado tú, mediante tu imaginación, ¿no? Y mediante la creación de ese contexto. Bien, aunque parezca que yo estaba aquí normal, hablando y tal, realmente estoy cada vez más sugestionado y creo que voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado y espero que si no habéis probado alguno de estos juegos y os gusta pasar miedo en un entorno controlado, pues podáis acceder a ellos y probarlo. Yo por mi parte, cambio y corto.